El plan de Javier Milei está funcionando mejor incluso de lo previsto, y alguno dirá, pero si la economía está cayendo, Argentina está batiendo récords de pobreza, y sí, todo eso es cierto, pero hay mucho más allá. Milei está cumpliendo su palabra. Basta, se terminó la inflación. Es 4% la inflación del mes de julio. Es el nivel más bajo desde diciembre de 2021. La inflación se ha desacelerado considerablemente. Desde ese 25% lo ven en pantalla mensual que estaba en diciembre, cuando el libertario Javier Milei llegó al poder. Sin embargo, Argentina sigue siendo Argentina y su reconstrucción no está siendo un camino de rosas. La drástica reducción de gastos de Milei ha ayudado a reforzar las atribuladas finanzas del Estado, ha permitido al Banco Central reconstruir reservas y ha controlado la inflación, aunque ha tenido un alto costo para la actividad económica. Argentina está cayendo. El último dato revela que la actividad económica de la nación ha caído en un 3,9%. La tasa de pobreza ascendió a 55,5% de la población en el primer trimestre. Son 10 puntos más que en el tercer trimestre de 2023. Javier Milei ya avisó que venían tiempos duros. No hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Y aún así, los argentinos lo eligieron, pero la paciencia tiene límites. Maguad fue derrocado tras un levantamiento indígena, campesino y ciudadano, al cual se sumó una parte del ejército. El presidente que dolarizó Ecuador fue depuesto a pocas semanas de tomar esta medida y para Javier Milei, dolarizar es su principal objetivo. ¿Seguís con tu idea de dolarizar cuando puedas dolarizar? Sí. ¿Pero por qué es tan importante esta medida? ¿Podrá Milei llevarla a cabo sin acabar en el exilio? En el vídeo de hoy te lo cuento. Javier Milei está on fire. Para que os hagáis una idea, cuando juró el cargo, la inflación mensual estaba en el 25%. Pues bien, en el momento en el que hago este vídeo, ya está en el 4%. Pero no solo eso. Argentina era un país adicto a la deuda, las trampas contables y el déficit. Ahora, sin embargo, está en superávit. Milei no lleva ni un año en el gobierno y ha dado la vuelta al país. Ahora bien, todos estos triunfos tienen una cara B. El PIB de Argentina cae un 5,1% bajo el gobierno de Milei. Y algunos se estará preguntando, ¿5% de caída del PIB es mucho o poco? Pues por comparar, España tras la gran crisis financiera de 2008 cayó un 3,8%. O sea que sí, una caída del 5% es una salvajada y se traduce en que 265.000 personas han perdido el trabajo y 10.000 empresas ya han echado el cierre. ¿Significa esto que el proyecto de Milei está fracasando? No. Para nada. Es más, los índices de aprobación de Milei se mantienen muy estables, es decir, que los argentinos siguen confiando en él. Y la razón es que todo esto forma parte de su plan. Y diréis, ¿pero no se supone que Milei iba a ser el salvador de la economía argentina? Pues sí. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué está pasando en Argentina tras 9 meses de la llegada de Javier Milei? ¿Y por qué digo que en contra de lo que puede parecer a simple vista, todo le está saliendo a las mil maravillas? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... En su currículum pone inglés nivel medio. ¿Le importa si continuamos la entrevista en inglés? Of course, I speak English very well. I have a first certificate and that means I speak English like a pro. Entiendo. Muchas gracias, ya le llamaremos. A más de uno le ha pasado esto alguna vez. Sí, todos hemos estudiado inglés, pero una cosa es saber la gramática y el vocabulario y otra muy distinta, saber pronunciarlo. La pronunciación es la parte más complicada de este idioma, pero hoy tengo la solución a todos estos problemas. Os presento a Elsa Speak, una app que utiliza inteligencia artificial para corregir tus errores de pronunciación. Con esta app puedes practicar cómo pronunciar una frase y en el mismo momento te dice exactamente dónde has cometido el error para que lo vuelvas a hacer bien. My biggest wish is to improve my English. 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 Además, Elsa Speak tiene más de 1.600 lecciones y 40 temas para practicar. Y no creáis que son los típicos temas de lección de inglés, estilo cómo preguntar por direcciones o cosas obvias como esta. No, los temas que te proponen son realmente útiles. Por ejemplo, podéis aprender frases útiles para hablar de bolsa y finanzas, de startups o de inteligencia artificial. Incluso te puedes crear tus propios sets de ejercicios adaptados a tus necesidades y compartirlos con el resto de usuarios. Llevo varios meses probando esta aplicación y la verdad es que estoy encantado. De hecho, la aplicación tiene también su propio diccionario donde puedes aprender cómo pronunciar cualquier palabra. Dinosaur juice.
Dinosaur Juice. Dinosaur Juice. Además hay que reconocer que es muy divertida, no se parece nada a otras aplicaciones de idiomas, así que ya sabéis, ¿queréis probarla gratis durante un tiempo? Pues tengo una oferta muy especial para todos vosotros. Básicamente, si entráis en el link que os pongo aquí abajo en la descripción, podréis probar la versión Pro durante 7 días a coste cero, pero además tendréis un descuento del 40% si os suscribís por un año y de un 85% si os hacéis la suscripción para toda la vida. Tenéis todos los enlaces en la descripción. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Si os informáis por algunos medios de comunicación, pensaréis que Argentina se ha convertido en Mordor. Ahora bien, estamos hablando de medios con una línea editorial pues muy particular. La economía latinoamericana con más crecimiento en 2024, lo volvemos a decir, dice el FMI, es Venezuela. ¿Y Argentina? Bueno, pues resulta que el milagro económico de Milei en Argentina no solo no ha aumentado el PIB, sino que lo ha tumbado en un 5,1%. Una caída que, según el FMI, se prevé empeorará más de lo esperado en lo que queda del año. Claro que sí. Venezuela bien, Argentina mal. Pero no creáis que hablamos solo del panfleto de Pablo Iglesias. Atentos a esta noticia. El Nobel Pérez Esquivel y otros activistas de derechos humanos impulsan un juicio político contra Javier Milei en Argentina. Vale, el titular es un poco confuso, pero os lo explico. Este tal Adolfo Pérez Esquivel es un premio Nobel de la Paz y se ha juntado con otros activistas de derechos humanos para pedir un juicio político en el Parlamento argentino. Califica la política de Milei como un genocidio económico. Vamos, que si para este activista de los derechos humanos Milei es un genocida económico, entonces Nicolás Maduro le parecerá Hitler, ¿no? Pues... Creo que tienen dificultades, pero de pensar que Venezuela es una dictadura no. En Venezuela no hay que tener injerencia. Un bloqueo a Venezuela daña la soberanía y el derecho del pueblo venezolano. Recordad, niños, torturar a presos políticos no viola los derechos humanos, pero recortar el gasto público sí. Por hacer justicia, tengo que decir que esta cita concreta es del año 2020, pero recordad que en aquella época ya había millones de personas que habían huido de Venezuela y que Maduro ya era un tirano con todas las letras. En otras palabras, que Milei está recibiendo muchas críticas, pero con bastante poco fundamento y de coordenadas ideológicas cuanto menos discutibles. Ahora bien, esto no significa que Argentina hoy en día sea un campo de rosas. Antes de Milei, la tasa de pobreza estaba en el 44,7%, que ya es una auténtica barbaridad. Esto es, gente cuyos ingresos no alcanzan para cubrir una cesta básica de la compra. Pues bien, ahora está ya en el 52%, o sea, una subida de más de 7 puntos en menos de un año. Sin embargo, la inflación ha bajado, es decir, que tenemos datos fantásticos por un lado y horribles por el otro. ¿Qué sentido tiene todo esto? Pues bien, para descubrirlo, hoy me acompaña mi economista favorito de YouTube, porque sí, este vídeo es en colaboración con el señor Artem del canal Geekonomy. Buenas, Fonseca, y un abrazo a todos tus suscriptores. Pues sin más, comencemos. El presidente antipopulista. Antes de continuar, permitidme que os recuerde que en este canal sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Si os interesa la política internacional alineada con un poquito de humor negro, este es vuestro sitio. Así que ya sabéis, suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Y ahora, sigamos con la historia de hoy. Si por algo se caracterizó la campaña electoral de Milei fue por una cosa: los insultos. ¡Sí! ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Vamos a decirlo claro, Javier Milei es el Mike Tyson de lo políticamente incorrecto. La sutileza no es lo suyo. Ahora bien, tener una personalidad estridente, que evidentemente la tiene, no justifica para nada que medios de comunicación como El País lo hayan calificado de populista o de ultra. ¿Por qué? Simple, es la antítesis del populismo. Su programa electoral era bastante claro: solucionar los problemas del país con políticas ultraturboneoliberales, es decir, austeridad al máximo nivel. Y alguno dirá, ¿por qué dices, Fonseca, que eso es antipopulista? Ya lo sé, para la mayoría de los que veáis este canal y este vídeo, seguramente os parezca lo contrario. Estaréis pensando, ojalá aparezca un candidato que proponga lo mismo como Milei en mi país. Ahora bien, el problema es que para ser populista tienes que proponer algo que le guste a la mayoría. Y ya os digo que ni contando a los tibios socialdemócratas, los liberales nos acercamos a la mayoría. Y aunque en la teoría todos querríamos vivir en un país como Suiza, el problema del liberalismo es llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Pues porque, como dice la canción, para llegar al cielo hay que pasar por el infierno. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad,
afuera. Ya lo sé, seguro que al 90% de los que veis este vídeo esto sonará como música celestial. Algunos habrá puesto este vídeo incluso como tono de despertador, pero si trabajas en alguno de estos ministerios ya te digo que no te hará ninguna gracia. Y en Argentina hay mucha gente viviendo del Estado. ¿Y qué pasa cuando toda esa gente de repente se queda sin trabajo? Pues que las cifras de desempleo aumentan y esa gente que ha perdido el trabajo deja de consumir, con lo cual baja la actividad económica y sube la pobreza. Nadie dijo que fuera a ser fácil. ¿Cuál es la ventaja del plan Milei? La ventaja es que ahora, al no haber tanta inflación, el país podrá pasar más fácilmente a la siguiente fase. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Exacto, capitalismo, trabajo duro y ahorro. Si los precios de las cosas se mantienen estables, la gente podrá invertir sus ahorros en montar empresas. Dicho de forma técnica, podrán hacer un cálculo económico en el largo plazo y con el paso de los años, eso que hagan serán nuevas empresas que darán trabajo, riqueza y bla bla bla. Y no, esto no es el cuento de la lechera, esto es el mi mamá me mima de la economía. Para crecer necesitas inversión y para tener inversión necesitas estabilidad. El problema con todo esto, pues que todo esto requiere de mucho tiempo y hasta que lleguen esos inversores a Argentina hay muchísima gente que va a tener muchos problemas económicos, bueno, que ya los está teniendo, y os recuerdo que en el próximo año, 2025, Argentina celebra elecciones legislativas. Si los votantes le dan la espalda a Milei, va a ser muy difícil que haga sus reformas, y como ya os estoy diciendo, son reformas muy duras. Esto podría dar alas a los kirchneristas, que harían todo lo posible para dar marcha atrás a todo lo que Milei ha estado haciendo. ¿Cuál es la ventaja en este momento? Pues la gran ventaja de Milei es que nadie le puede acusar de mentir. De hecho, él mismo pronosticó punto por punto todo lo que está pasando. Por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Parece increíble, pero en contra de lo que pensarían muchos políticos populistas, la honestidad funciona en política. Entiendo que a algunos medios les duela reconocer esto. Ahora bien, la paciencia de los argentinos también tiene un límite, y si se agota antes de lograr su medida estrella, puede tener problemas. ¿Y cuál es la medida estrella de Milei? Exacto, la dolarización. Y alguno dirá, si la dolarización es tan importante, ¿por qué no lo hace ya? No parece tan difícil, quiero decir, sacas una ley y a partir de ahora fuera el Banco Central y todos a utilizar dólares. Pues no, es mucho más complicado. ¿Por qué? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La herencia recibida. Cuando Milei llegó a la Casa Rosada, se encontró una Argentina con una deuda del 90% del PIB y una inflación anual del más de 200%. Y alguno dirá, ¿cómo pueden tener una inflación tan alta si tienen menos deuda que, por ejemplo, España? Pues porque España está en la Unión Europea y la Unión Europea es algo así como los Lannister de Juego de Tronos. Un Lannister siempre paga sus deudas. Sí, la Unión Europea puede ser muy permisiva con los desmadres de los países del sur, como por ejemplo Europa o Grecia. Pero cuando la situación se descontrola de verdad, no os preocupéis que no tardan en enviar a los hombres de negro a poner orden, de tal forma que los acreedores pueden dormir tranquilos. Sin embargo, Argentina es mundialmente conocida por dos cosas: ganar mundiales de fútbol e impagar su deuda. Yo quiero decirle a la titular del Fondo Monetario Internacional que esto no es un partido de fútbol. ¿Y qué haces cuando no puedes pagar tu deuda? Exacto, tirar de la impresora de billetes. Por eso, Argentina es uno de los países con más inflación del mundo, aunque tenga menos deuda pública que España. ¿Significa esto que Milei no pueda dolarizar? No. Si Milei quisiera, podría haber dolarizado desde el minuto cero. El problema es que sería el equivalente a hacer esto. Pero miren de cerca mientras su abuelo derriba un imperio cambiando uno a cero. Estaríamos hablando de una bomba atómica para la economía argentina, y tampoco hace falta irse a la ciencia ficción para ver lo que podría haber ocurrido. Ahí tenemos, sin ir más lejos, el caso de Ecuador. Como sabéis, Ecuador es un país dolarizado. El 9 de enero del año 2000, el por entonces presidente del país, Jamil Mahuad, cambió el sucre ecuatoriano, que era la divisa que tenían por aquel entonces, por el dólar estadounidense. ¿Y qué pasó después? Pues que el 21 de ese mismo mes fue derrocado por un golpe militar apoyado por la mayoría de la población. Pasó de tener el 66% de aprobación a un 7%. Y diréis, ¿acabó con la inflación galopante del país? Pues sí, de hecho, todavía hoy en día Ecuador es un país dolarizado, pero se llevó por delante todos los ahorros de todos los ecuatorianos que aún lo tenían guardado en el banco en sucres, lo que dio como resultado unas protestas masivas que fueron apoyadas por los militares. La Policía Nacional se mantiene también a una prudente distancia en lo que tiene que ver al municipio capitalino. Ellos se encuentran observando pasivamente, los militares también que se encuentran aquí en el Palacio de Gobierno, también se encuentran vigilando, mientras que los vehículos policiales, los denominados trucutú, se encuentran
estacionados a un costado del Palacio de Gobierno. En otras palabras, que sí, Milei podría dolarizar el país de la noche a la mañana. El problema es que lo más probable es que acabara como el expresidente de Ecuador, el señor Yamil Mahuad. ¿Por qué? Pues por dos motivos. El primero es la deuda en pesos del Banco Central argentino y el segundo, la falta de dólares. Como nadie en su sano juicio le prestaría dinero al gobierno argentino, o sea, dinero de verdad, me refiero a dólares estadounidenses, a Kirchner marido se le ocurrió una idea diabólica. Prestamos dólares a nosotros mismos. Y diréis, ¿pero de dónde iba a sacar los dólares? Pues nada más y nada menos que de las reservas del Banco Central argentino. Es decir, que Néstor Kirchner obligó al Banco Central a que le prestara sus reservas en dólares a cambio de las llamadas letras intransferibles. Se llamaban así, letras intransferibles, precisamente porque el Banco Central no las podía revender a nadie. Es decir, que así es como se acabó definitivamente con la independencia del Banco Central argentino, si es que había existido alguna vez. Y alguno dirá, hombre, Fonseca, intenta disimular un poco tu imparcialidad, porque todo el mundo sabe que el BCE, o sea, el Banco Central Europeo, también le presta dinero a los países europeos y nadie dice nada de Lagarde. Y sí, tenéis razón, pero esto es diferente. En primer lugar, lo que iba a ser una medida excepcional para pagar la deuda con el malvado FMI acabó siendo un butrón para saquear al Banco Central de divisas cada vez que lo necesitara el gobierno. Para que os hagáis una idea, Cristina Fernández de Kirchner llegó a pedir prestados 55.000 millones de dólares al Banco Central. Sin embargo, el préstamo más grande que tenía Argentina con el Fondo Monetario Internacional era de 44.000 millones. Es decir, que las letras intransferibles no eran una medida extrema únicamente para pagar los préstamos del FMI, o sea, para devolver los préstamos, sino que eran la receta mágica para pagar cualquier cosa. Vamos, que los presidentes argentinos se acostumbraron al dinero fácil. Es verdad que cuando llegó Mauricio Macri al poder, intentó volver a las buenas prácticas. De hecho, devolvió 16.000 millones de dólares al Banco Central argentino. Pero sirvió de bastante poco. Argentina seguía siendo un país adicto al dinero fácil. Era como esos famosos que presumen de haber dejado las drogas y luego nos encontramos con que... La U es de la unión de cuerpo y alma en Jesús. La D... ¿Quieres cocaína? ¡Dios mío, sí, por favor! ¡Es en lo único que pienso! Exacto, tan pronto como llegó el feminista Alberto Fernández de la presidencia, Argentina volvió a sus vicios. Sacaron otros 14.600 millones de dólares. Y diréis, ¿por qué digo que esta medida es tan diabólica? Pues porque no hablamos de que el Banco Central le prestara pesos argentinos al gobierno, sino que le estaba prestando sus reservas de divisas extranjeras, que son uno de los principales respaldos del valor de la moneda. Recordad que la misión, en teoría, del Banco Central de cualquier país no es salvar al gobierno de turno, sino encargarse de la política monetaria, es decir, del valor moneda. Ya veréis como mañana voy a tener una horda de economistas enfurecidos pidiendo mi cabeza en Twitter. Y como ya expliqué en un vídeo anterior, como Putin frenó la caída del rublo en mitad de la guerra de Ucrania, precisamente gracias a haber acumulado una enorme cantidad de divisas extranjeras. Y diréis, ¿pero para qué sirven estas divisas? ¿Por qué los bancos centrales tienen dólares, o euros, o yenes japoneses? Pues exactamente para controlar el valor de tu moneda. Y diréis, ¿cómo? Pues con la oferta y la demanda. Es decir, si tu moneda cae demasiado de valor, cambias tus reservas por tu moneda, aumentando así la demanda y por tanto el valor. Y ahora me llegará un seguidor de la teoría monetaria moderna a decir que no, que los bancos centrales pueden imprimir dinero infinito sin que pierda valor. Pero es que no discuto con terraplanistas. Conclusión. Una vez saqueadas las reservas del Banco Central, la única forma de que el peso no pasara a ser el nuevo bolívar venezolano era obligar a los argentinos a utilizarlo. ¿Cómo? Pues poniendo 20.000 obstáculos a los argentinos para que no pudieran cambiar sus pesos por otras divisas, lo que se conoce como el cepo cambiario. Habían hecho el primer cepo, que habían puesto $10.000 de límite. O sea, una persona podía retirar hasta un máximo de $10.000 mensualmente. Ahora decidieron bajarlo a 200. Incluso si vas a sacar cash, es a $100. Está claro que parte de la respuesta a lo que viene es una caída a las reservas internacionales. Es decir, que el gobierno impuso un tipo de cambio oficial al que poder comprar dólares u otras monedas, pero mientras tanto, ellos y un grupo reducido de empresas amigas podían cambiar pesos por dólares sin ningún tipo de restricciones a este tipo de cambio. Mientras tanto, la mayoría de los argentinos solo podía cambiar $100 al mes. ¿Significa esto que los argentinos no pueden comprar más de $100 al mes? No. Por poder, podían comprar lo que quisieran, eso sí, en el mercado negro.
Durante años era bastante normal encontrar en las calles de las ciudades argentinas a gente que vendía dólares. Era como, bueno, pues como el típico dealer que vende drogas. De hecho, en Argentina, los dealers de dólares tienen un nombre y les llaman los arbolitos. ¿Cuántos dólares llegaron a pasar por tu mano viniendo todos los días? $20.000 en mi mano y yo me fui con 2.000 pesos. Y aquí es cuando entra el kit de la cuestión, porque la pregunta es, ¿a qué precio se compraban y se compran los dólares en el mercado negro? Todos los argentinos que veis este vídeo ya lo sabéis, al precio del dólar blue. ¿Y cuál es el problema? La diferencia entre estos dos tipos de cambio. Para que os hagáis una idea, cuando Milei llegó al poder, un dólar en el mercado negro, o sea, el dólar blue, se cambiaba por 995 pesos argentinos, mientras que con el cambio oficial, el dólar se cambiaba por 365 pesos. O sea, una diferencia de casi el triple. ¿Por qué? Pues porque en el mercado negro no hay ningún tipo de control y es lo más parecido al valor real del peso en el mercado internacional. Y por tanto, el precio del dólar blue, aunque en principio no fuera un cambio legal, salía en todos los telediarios. Y sí, es verdad que el dólar blue no es el único tipo de cambio extraoficial, pero de los miles que hay es el más importante. En cualquier caso, si Javier Milei decidiese quitar el cepo cambiario de la noche a la mañana, o sea, todos los controles para cambiar divisas, el tipo de cambio oficial llegaría a ser más alto, pero muchísimo más alto que el del dólar blue. ¿Por qué? Pues porque los argentinos pasarían a comprar sus dólares en el banco normal en lugar de ir a su arbolito, a su dealer de confianza, y a su vez los bancos normales pedirían los dólares al Banco Central. Problema, que el Banco Central tiene menos dólares incluso que los dealers de divisas. O sea, literalmente. Y en este momento hay que hacerse una pregunta que a todos os parecerá estúpida, pero que es vital para poder comprender por qué Milei no ha dolarizado todavía. ¿Por qué compran dólares la mayoría de los argentinos? Y la respuesta es muy sencilla, para proteger sus ahorros de la inflación. Y aquí es donde entra el auténtico motivo que le impide a Milei dolarizar: la enorme deuda en pesos argentinos que tiene el Banco Central. Y para explicar este problema, que es bastante complejo, os traigo a Artem, que es el economista y creador de Geekonomy, su canal de YouTube. Hasta el 24 de noviembre de 2023, según los datos oficiales, había cerca de 15 billones de pesos esterilizados en pases pasivos, mientras otros 10 billones de pesos estaban colocados en forma de letras LELIQ. Mientras tanto, la base monetaria, es decir, el dinero que tienen los argentinos para gastar, billetes, monedas y dinero electrónico en circulación, alcanzaba los 7,67 billones de pesos. Es decir, que todos esos pesos congelados es dinero que está fuera de la economía. ¿Y dónde estaban esos pesos? Os preguntaréis. ¿Se los llevaron los Kirchner antes de irse? No. Solo los dólares. Como las empresas necesitaban proteger sus ahorros de la inflación y el gobierno para no convertir a Argentina en Venezuela, Macri creó las LELIQs y los pases. Estos instrumentos son bonos que emite el Banco Central y que las empresas compran a cambio de recibir su dinero más un interés en el futuro, como una letra del tesoro de toda la vida. Vamos, el problema que estas medidas eran una tirita sobre una herida de bala. ¿Por qué? Porque, por un lado, el Banco Central tenía que devolver el dinero más el interés en muy poco tiempo, concretamente 28 días en el caso de las LELIQs y los pases de un día a una semana. Y por otro lado, la única forma que tenía el Banco Central de pagar ese interés era utilizando el truco del GTA, es decir, imprimir más dinero. Vamos, que al final era una bola de nieve que no paraba de crecer. ¿Y por qué esto le impide dolarizar a Milei? Porque si levanta de golpe y porrazo el cepo cambiario, todos esos pesos que estaban congelados pasarían a valer cero. Todo el mundo saldría a las calles a pedir la cabeza de Milei. Por eso había que desactivar esta bomba antes de pensar siquiera en dolarizar. ¿Y cómo se desactiva esta bomba? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Desactivar la bomba. Javier Milei prometió entrar en la Casa Rosada con una motosierra para mutilar al Estado, y lo cierto es que por ahora lo está cumpliendo. Ahora bien, no está utilizando una motosierra, sino que está utilizando un bisturí. Tuvo su primer golpe de realidad cuando se le denegó la aprobación del primer borrador de la ley de bases, por lo que tuvo que relajar varias de sus propuestas, como por ejemplo la privatización de YPF, además de ser bastante más prudente a la hora de levantar el cepo cambiario. Aún así, no tardó en ponerse manos a la obra. All right. Let's see this bitch. Looks like we got a little time. En vez de levantar de golpe y porrazo el cepo cambiario y provocar de la noche a la mañana una devaluación de proporciones madurianas, lo que ha hecho Milei ha sido implementar una medida llamada crawling peg, o
en español, tipo de cambio deslizante. Básicamente, esta medida consiste en acercar poco a poco el tipo de cambio oficial al del mercado negro, o sea, el del dólar blue. Y así es como poco a poco se va liberando hasta que el tipo de cambio oficial sea el mismo que el tipo de cambio real, o sea, el del mercado. Y por tanto, se consigue así la liberalización. Además, otro de los grandes éxitos ha sido conseguir encadenar superávits fiscales de forma consecutiva. Un superávit, para quien no lo sepa, es que ingresas más de lo que gastas. Un déficit sería lo contrario, que gastas más de lo que ingresas. Algo que ni los más optimistas pensaban que fuese a conseguir, sobre todo porque seguimos hablando de Argentina, un país adicto al déficit. ¿Y qué implica todo esto? Pues sacar pesos de la economía. ¿Y por qué es tan importante sacar pesos de la economía para dolarizar el país? Pues porque cuantos menos pesos haya, más fácil será cambiarlos por dólares. Es como la diferencia entre saltar de un 10º piso y de un primero. Pero lo más importante de todo ha sido la gran gestión de Caputo al frente del Banco Central. Como Lionel Johnson, Milei le ha dado la oportunidad de redimirse a los caídos, o sea, los que estuvieron en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Y qué está haciendo exactamente Caputo? Pues acumular reservas en dólares sin parar, sumando a la magistral forma de acabar con la bomba de los pases y los LELIQs. Fijaos en este gráfico. Ni un mes había pasado desde que Milei entró en la Casa Rosada y las LELIQs ya habían desaparecido. Y diréis, ¿dónde está el truco? En primer lugar, el problema era que las entidades financieras que tenían pesos no tenían dónde ponerlos para protegerlos de la inflación. Las letras LELIQs ayudaban a que esa depreciación no fuera tan grande. Sí, el rendimiento real de las LELIQs era negativo, es decir, acababan perdiendo dinero, pero mejor eso a perder más valor. Así que Milei propuso la siguiente alternativa: dejar de emitir las LELIQs y pasar a emitir letras del tesoro. Y alguno se preguntará que cuál es la diferencia. En primer lugar, que el plazo es más largo, haciendo que no tenga que estar renovando deuda cada 2x3. En segundo lugar, estas letras van ligadas al IPC, es decir, que ofrecen un tipo de interés igual al de la inflación, haciendo que los ahorros en pesos no se devalúen y por tanto sea un elemento real de protección contra la inflación. Y sumando a esto, no se financian imprimiendo nuevos pesos. ¿Por qué? Porque la deuda ya no la tiene el Banco Central, sino el gobierno. Es decir, con varias comillas, ya no la puede pagar imprimiendo dinero, sino con el dinero recaudado de los impuestos. Conclusión: Milei ha castigado al gobierno argentino escondiendo la impresora de dinero. Vamos, que el primer objetivo cumplido, acabar con la nueva emisión de nuevos pesos. Y ahora tenemos su segundo objetivo, conseguir reservas. Este objetivo no es como el de acabar con las LELIQs, es decir, no hay ninguna fórmula mágica de lograrlo en tan poco tiempo. Para conseguir dólares, Argentina tiene que aumentar sus exportaciones o conseguir que otros se las presten. Y para eso necesita mejorar su credibilidad. Vamos, lo que viene siendo ordenar las cuentas, cosa que ya está haciendo. Y sobre todo, que si llega a otro, no pueda volver a despilfarrar todo el dinero. Conclusión: capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Y finalmente tenemos el tercer y último objetivo para dolarizar: cambiar pesos por dólares. Aunque Milei no haya levantado el cepo, ya está abriendo nuevas vías para que los argentinos puedan cambiar sus pesos por dólares poco a poco, sin provocar lo que podría ser un Chernóbil monetario. Y diréis, ¿cómo lo está haciendo? Pues por ejemplo con los llamados Bob Real. Y no, esto no es el nombre de un cantante argentino. Los Bob Real son los bonos para la reconstrucción de una Argentina libre. Literalmente se llaman así. ¿Y en qué consisten exactamente? Pues Arten nos lo va a explicar. Básicamente, los importadores le prestan pesos al Banco Central y él se los devuelve en dólares. Así se matan dos pájaros de un tiro. Se crea un instrumento para defenderse de la inflación y se sustituyen pesos por dólares. Y el truco está en que como la deuda se tiene que devolver en dólares, el Banco Central no puede tirar de la impresora de billetes. Conclusión: adiós a la bola de nieve inflacionaria. Eso sí, todo esto tiene una cara B. Argentina está cayendo. El último dato revela que la actividad económica de la nación ha caído en un 3,9% y en el primer semestre de este año lleva una caída de un 3,2%. Todo esto después de la euforia del dato de mayo, donde la nación albiceleste conseguía una leve y sorprendente recuperación. Efectivamente, las medidas de Milei están haciendo caer la actividad económica de Argentina. Ahora bien, la actividad económica no había empezado a caer con Milei. Fijaos en este gráfico. Como veis, la actividad económica lleva cayendo desde mayo del año 2022, y aunque es cierto que durante la presidencia de Milei esta caída se ha ido acentuando, esto es algo que, como ya estamos viendo, todo el mundo daba por hecho. O sea, todo esto formaba parte de los planes de Milei. Era el sacrificio que había que hacer para conseguir todo lo que os he estado explicando antes. Pero es que además ya empezamos a ver unos signos de recuperación. Fijaos en la actividad por sectores. Como veis, el sector más afectado por esta caída de la actividad es la construcción. Y diréis, ¿por qué? Pues porque de la noche a la mañana Milei ha paralizado
estatalizado prácticamente todas las obras públicas, y en un país como Argentina, el Estado es uno de los principales clientes de las empresas de construcción. Después tenemos la pesca, que francamente no sé por qué ha caído tanto, y después tenemos las manufacturas y el comercio. ¿Por qué han caído tanto? Pues lógico, al cortar el gasto público sube el paro y baja el consumo. Menos gente comprando cosas y menos cosas que se tienen que fabricar. Sin embargo, también hay sectores que están creciendo. ¡Atentos! Si os fijáis, veréis que la producción del sector agrícola se ha disparado en un 103%. Y diréis, ¿pero no estaban las medidas de Milei destruyendo la economía? Pues sí, pero también ha levantado los controles al comercio internacional. Conclusión, que las exportaciones se han disparado. Aunque bueno, para ser honestos, hay otra razón, que serían los factores meteorológicos. El año pasado las cosechas se fueron al traste por el fenómeno del Niño, y este año, pues por lo visto han sido mejores. Cuando llega el Niño suele haber más lluvias en el sur de Estados Unidos y más calor y sequedad en el norte, así como también lluvias y sequías en algunas partes de Asia, Australia, África y Sudamérica. Pero también tenemos otros sectores que están subiendo, como el del petróleo. De hecho, Argentina está a punto de batir su propio récord en extracción de zumo de dinosaurio. ¿Por qué? Pues porque Milei ha liberalizado el mercado energético, y el efecto ha sido prácticamente inmediato. Conclusión, aunque era de esperar que la economía cayera, ya empezamos a ver los primeros indicios de que llega la recuperación. De hecho, mientras algunos medios siguen criticando a Milei, la prensa financiera le está haciendo la ola. En su informe, S&P destacó algunos avances en la economía argentina, como la caída de la inflación a una tasa mensual de 4%, una mejora significativa desde el casi 26% registrado en diciembre de 2023. Además, las reservas de divisas del Banco Central aumentaron en el primer semestre de 2024. Ahora bien, una cosa son las previsiones de futuro y los datos macroeconómicos, y otra muy distinta, el día a día de los argentinos. Por el momento siguen confiando en Javier Milei, entre otras cosas porque Milei dijo que esto iba a pasar. Fue el primero en decir, yo solamente os prometo sangre, sudor y lágrimas. Es verdad que también en los últimos meses la actividad económica está empezando a mejorar. De hecho, los datos del mes de julio ya muestran una pequeña mejora. La construcción y la industria han tenido un fuerte rebote frente al mes pasado. Es decir, que parece que la economía se empieza a adaptar. Ahora bien, todavía falta mucho. Y también os digo una cosa, las próximas legislativas en Argentina son en octubre de 2025, es decir, que falta más de un año. Y vista la velocidad con la que están cambiando las cosas en Argentina, no me extrañaría que para entonces hayan empezado a mejorar las cifras de actividad económica y sobre todo las cifras de paro. Pero eso es algo de lo que tendremos que hablar cuando toque. Y antes de dar paso al OnlyFans, quiero darle las gracias a Artem de Geekonomy por la ayuda que me ha hecho para la investigación de este guión. Por si no lo conocéis, Geekonomy es un canal fantástico que habla de economía. De verdad que os lo recomiendo porque toca todos los temas con muchísima profundidad y además le pone un montón de pasión. Así que ya sabéis, echadle un vistazo que de verdad merece la pena. Muchas gracias, Fonseca, y os veo a todos en Geekonomy, donde hace un tiempo nos planteábamos lo siguiente: ¿y si Milei, en vez de dolarizar, salva el peso argentino? Sí, puede parecer una locura y además contradecir lo que repitió tantas veces en campaña, pero es una idea que tiene su sentido y no es tan descabellada como parece. Y os lo explicamos en el siguiente vídeo. Y ahora llega el momento de vuestra sección favorita del canal. ¡Vamos con OnlyFans! OnlyFans. Bienvenidos a OnlyFans, la sección donde hago fe de ratas, doy noticias del canal y respondo a las preguntas más interesantes que me dejáis en los comentarios. Por cierto, os recuerdo que me podéis dejar preguntas para que os responda y poned la palabra OnlyFans o hashtag OnlyFans para que lo pueda encontrar luego cuando busco las preguntas en los comentarios. Y hoy tengo una pregunta muy interesante. Vamos a verla. ¿Crees que disidentes dentro del gobierno ruso aprovechen para rebelarse contra Putin tras la ofensiva ucraniana? Es la pregunta de Ferna Hernández. Muy buena pregunta, Ferna Hernández. La respuesta es que en Rusia todo es posible. Parecía que Prigozhin nunca intentaría dar un golpe de estado y luego mira lo que pasó. Ahora bien, en este momento no tengo ninguna información de ninguna facción que podría rebelarse contra Putin en estos momentos. La ofensiva de Ucrania en Kursk les ha dejado a todos bastante en shock, y normalmente cuando alguien recibe un ataque, la primera reacción más instintiva es la de unirse contra el enemigo. Es decir, que a corto plazo no creo que vayamos a ver una rebelión. El principal objetivo de la ofensiva ucraniana es debilitar a Rusia desde la raíz, es decir, atacar las bases militares, las plantas energéticas y sobre todo las fábricas de armas.
Cuanto más penetren en territorio ruso, más fácil será destruir este tipo de cosas, pero no creo que esto tenga que provocar una rebelión necesariamente. Ahora bien, como ya te he dicho, con Rusia nunca se sabe. Basta que te diga esto para que mañana salga un notición. Y llegados a este punto, ahora el turno es para vosotros. ¿Cuándo empezaremos a ver la recuperación de la economía argentina? ¿Llegará antes o después de las elecciones legislativas de 2025? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí, en Solo Fonseca, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.